Demora. Ya de una vez. Oremos. Oremos. Padre, que te esté en gloria, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta preciosa oportunidad, porque tú nos has permitido, Dios, estar aquí, Señor, en este lugar. Padre, mira este tuyo, Señor, que vamos a llevar a cabo en esta noche. Permite que tú, Dios mío, tome el control, Señor. Gracias porque yo sé que tú le has dado a Vanessa la capacidad, Señor, para ella desarrollar este estudio. Bendícela, Señor. Bendícenos a nosotros, Padre, que podemos aprender de tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por el espacio, por la oportunidad. Y les cuento que al principio tenía mucho temor de venir acá y compartirles, pero han sucedido varias cosas en este tiempo que me han confirmado de que necesito compartir mi experiencia y que no debo de temer de las cosas que debo de decir. Amén. Cuando son para Dios. Especialmente hay algo que me estuvo perturbando porque me sentí acusada en estos días de que estaba haciendo algo mal, incorrecto, pero he recibido tantas cosas en estos días que me han dicho que estamos haciendo algo bien, que esto es de Dios, que viene de Dios, está confirmado, porque precisamente esto que les voy a compartir hoy, que es de la carta de Corintios, la primera carta de los Corintios, fue algo que recibí hace un año. Y volviéndola a estudiar ahora, me di cuenta de que esto no era solo para mí, que es para compartirlo con la comunidad, con la iglesia. Y leyéndolo otra vez me confirma que las cosas que se hacen para Dios siempre las confirman y están bien. Entonces, mi tema o lo que les quiero compartir es solo una introducción de qué es la carta primera de los Corintios. Vamos a ver solamente el primer capítulo, los 8 primeros versículos, pero antes de eso tengo aquí alguna información que quiero que compartamos del tiempo en que Pablo escribió esta carta. Y es muy importante porque Pablo fue el único apóstol que no conoció personalmente a Jesús. Sabemos que él pudo estar ahí posiblemente cuando crucificaron a Jesús, cuando estuvo siendo ante Poncio Pilatos, posiblemente Pablo estuvo ahí, pero él no estuvo como los otros apóstoles con él. Entonces yo me identifico con Pablo porque he llegado a conocer a Jesús por el testimonio de otros. Y lo que nos hace a nosotros iguales a Pablo es tener ese encuentro con Dios. Amén. Entonces vamos a iniciar esta introducción primero viendo en qué lugar, en el lugar que se escribió, a quién fue dirigida y las circunstancias que se dieron para que Pablo escribiera esta carta. Una de las cosas fue que está dirigida a la iglesia de Corintios. Amén. Y que se escribió en Efesio. Y esto fue en los años alrededor del año 55 y 57 después de Cristo. En Éfeso. En Éfeso. Una de las cosas por la que podemos ver en el contexto que ese tiempo Corintios era un lugar pecaminoso en todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Esta palabra pecaminoso me llamó mucho la atención y me fui a buscarla en el diccionario y ustedes saben qué significa pecaminoso. Bueno, la palabra casi lo expresa, pecaminoso, de pecado, de cosas que a Dios no le agradan, porque el pecado a Dios no le agrada. Pegajoso. Sí, es contaminada del pecado. Pecaminoso es. Entonces,
yo lo leería así, que Corintio era un lugar contaminado del pecado, de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se llamaba el Bazar de la Vanidad en ese entonces. Estaba localizada a 70 kilómetros de la ciudad de Atenas, hacia el oeste y al istmo entre el Peloponeso y Grecia continental. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano, con 3 puertos. 2 de esos puertos eran los más importantes. A esto se contribuía que fuera una ciudad floreciente y que hubiera que fuera tan pecaminosa, porque llegaba mucho barco ahí, hacían su parada, había comercio, era un lugar de encuentro de muchos países y había gente de todas partes, de los lugares que hacían tránsito en ese lugar. Entonces, esto se daba específicamente porque tenían esos 2 puertos importantes y se daba toda esta vanidad. Yo me imagino y comparo mucho hoy en día Italia a Corintio, porque Italia, cuando mencionamos Italia, es el lugar de la moda, de los perfumes, de tanta cosa, y que todo el mundo quiere vivir una experiencia en Italia. Para mí es que cuando llegué a Italia no era como se siente o se escucha fuera en otro país. Llegamos acá Tú viniste a Calabria, pues. no importa dónde, porque estuve en Roma. Roma es un lugar de caos. Okay, sí. Entonces la vi con tanta gente de diferentes países. Entonces, hoy en día, para mí, Italia es un Corintio de ese tiempo. Es un lugar de vanidad también. Hago esa comparación en lo personal para mí. Después, nos vamos a que en los días de Pablo, Corintios tenía una población de 400,000 habitantes. Y la población estaba formada por gente de procedencia griega, judíos, italianos y otras nacionalidades. Eran marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales. Y todo el imperio romano deambulaba por las calles. Era quien controlaba Corintios en ese tiempo. Ahí tenía lugar una especie de la feria de vanidad, donde todos los vicios de Oriente y Occidente se unían en el lugar y contribuían a la degradación humana. Asimismo, vemos que no solo la parte social, económica, estaba envuelta también la religión. En ese entonces se había edificado una diosa griega que era la diosa de la belleza y del amor, que se llama Afrodita, o en italiano es Venus. Venus según el nombre romano. Se daban muchas cosas en ese tiempo, que no voy a entrar en detalle, de acuerdo a la diosa de Afrodita y del amor. Por eso existían sacerdotisas en ese tiempo, y se daban muchas cosas que no vienen para nosotros ahorita entrar. Eso es para otro estudio. Es otro tema. Ahora, cuando Pablo estuvo en Corintio, esta carta que Pablo hace a Corintios fue cuando él ya estaba en Efesio, pero ya lo había estado primero en Corintios, que lo había hecho, creo que fue en su primer viaje de misión, en su segundo viaje de misión que lo hizo,
y construyó la iglesia de Corintios. Luego de eso él se va a Efesios y es cuando se dan problemas en Corintios. A base de toda esta situación de pecaminosa en Corintios, es que se da esta carta de los Corintios. Pero cuando Pablo fue en su segundo viaje a Corintios y creó esta iglesia, hay algo muy importante. Quiero que lo veamos, si alguien lo puede leer, en Corintios 2, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Esto le dijo Pablo a la gente acerca cuando él llegó a Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, entonces cuando Pablo fue en ese entonces, en su misión a Corintio, él no quería saber nada de las cosas, de los problemas que existían. Solo quería que se enfocaran o que hablaran de lo que era Cristo. Y es importante porque en esta carta nos habla de que Cristo es en lo que nosotros debemos de poner nuestra mirada, siempre. Y me gusta aún más como él lo habla, porque para él es siempre Jesucristo y crucificado, porque fue al que él conoció, aquel que resucitó después. Entonces él siempre hace énfasis a eso. Vamos a después y vemos un poco en el contexto de la corrupción de Corintio. El apóstol Pablo predicó el Evangelio, fundó allí esa iglesia y más tarde le escribió estas dos cartas que tenemos en la Biblia. Llegó eso en la ciudad del segundo viaje misionero y en ese lugar terminó el tercer viaje misionero. Y podemos leer, quiero que leamos en Hechos, el capítulo 18, del 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Ateas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, acomodar el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio que de ellos era hacer tienda. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando salía Silas y Timoteo vieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero respondiéndose y blasfemando esto, le dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían que eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Sí, entonces ahí fue cuando Pablo, después de tanta controversia, me gusta porque él estuvo predicando el Evangelio en las sinagogas. Quiere decir que a los judíos, ¿verdad? Sí. Iba ahí a los judíos. Y siempre se generaban desórdenes. Dice que donde Pablo estaba se generaban siempre desórdenes.
y controversia, mucha controversia. Pero Pablo al mismo tiempo estaba creando un movimiento de renovación en cada lugar que él visitaba. Y ahí, a pesar, yo admiro esto, que a pesar de la condición de esta ciudad de Corintios, él creó una iglesia. Y de gente fiel, de gente que creyó y fue salvada, ellos y toda su familia. Y fueron los gentiles, porque no fueron los judíos los que creyeron en este caso. Entonces eso, en esta primera epístola ante Corintios se destaca el punto clave de la supremacía de Cristo, el señorío de Jesús. Este tema tiene un gran valor porque constituye la solución de los problemas. Aquí vemos que Cristo es la solución para corregir los desórdenes morales, sociales y eclesiásticos. Esto me hace pensar mucho en que Jesucristo siempre es la resolución a todos nuestros problemas. En cualquier cosa, si nosotros no ponemos a Jesucristo de primero en nuestra vida y de verdad nos entregamos a Él, nuestros problemas no se van a ir, pero los podemos ver de forma diferente. Él nos va a dar la sabiduría para enfrentarlos, nos va a dar las condiciones de poder salir adelante con los problemas. Y dice que no solo los problemas nuestros, personales, sino los problemas morales, sociales y eclesiásticos. Los problemas de la iglesia, que como en Corintios ese tiempo se dan hoy, se resuelven también por medio de Jesucristo. En un bosquejo muy general de todo lo que es la carta de los Corintios, los primeros 9 versículos se incluye un saludo y acción de gracias. Después tenemos la condición de la iglesia en Corintio, y esa sección se extiende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y el apóstol trató sobre el bajo nivel espiritual de los corintios. Desde el capítulo 12 hasta el 16 vemos que Pablo habla sobre los asuntos espirituales y concretamente sobre los dones espirituales, que eso ya anteriormente lo hemos hablado y que tenemos que enfocarlo más en nuestra vida. En esas cosas espirituales son mucho más importantes que los asuntos relacionados con la naturaleza física. Lo que es de real importancia y creemos nosotros para destacar, en más de 2000 años de la iglesia de Corintios estaba acosada por problemas. Los creyentes habían perdido la vista del objetivo principal y habían apartado la persona de Cristo. En consecuencia, estaban abrumados con tantos problemas. Creemos que el verdadero problema hoy es que hemos perdido la vista, la centralidad de Cristo crucificado. Hemos igualmente descuidado el señorío de Cristo. Eran los problemas entonces y continúan siéndolos en la actualidad. Por tanto, consideremos que el estudio de esta carta del apóstol Pablo es verdaderamente para nuestros días. Creemos que es conveniente que pongamos énfasis en nuestra comunidad cristiana a estudiar la carta de los Corintios. Eso para mí ha sido de verdad muy importante esto, porque si como cristianos podemos tener una guía, está acá, está aquí, ese es el camino, cómo caminar con nuestra mirada puesta en Cristo. Y lo describe Pablo muy lindo. Y viendo los estudios que hemos venido anteriormente, que iniciamos con la salvación, con la oración, todo viene ceñido, pues, quién es nuestro pastor. Y ahora yo les doy esta, es como una herramienta para que podamos vivirla siempre. Ahora vamos
a iniciar a leer la carta para verlo por cada versículo. Y podemos leer la primera, el número 1 de la carta a los Corintios. 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y hermano Sóstenes. Dice, Pablo aclara aquí qué clase de apóstol era él. Me gusta que Pablo hace referencia a acá, que dice Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo. Porque él siempre hace referencia a que él fue llamado por Dios. Dios lo llamó y el Señor Jesucristo lo alcanzó en el camino a Damasco. Y después el Espíritu de Dios le enseñó en el desierto de Arabia. Entonces él tuvo un proceso para llegar a ser apóstol, y fue un apóstol llamado directamente por Dios. Pablo era un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios fue la que lo convirtió en un apóstol. Pienso que hoy es importante para nosotros hacernos esa pregunta también. ¿Estoy yo donde quiero o estoy yo donde Dios me ha puesto? Mira lo que hablábamos anteriormente, de que si estamos aquí y estamos cumpliendo lo que Dios nos ha dicho, eso lo vivimos con alegría. Amén. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, el estar cumpliendo la voluntad de Dios nos va a dar alegría, felicidad. Y siempre van a haber problemas y siempre van a haber experiencias que nos traigan experiencias que nos inquieten, porque a veces hay cosas que nos perturban, pero esa felicidad de lo que estamos haciendo y satisfacción de estar cumpliendo la voluntad de Dios es maravillosa, que nos ayuda a enfrentar las situaciones y que no las perdemos. Y lo digo porque lo he experimentado. Estamos haciendo algo, lo estamos haciendo, es algo bueno y se nos ataca en ese momento, perdemos la tranquilidad, pero un momento de ponernos en rodillas nos devuelve la paz. Entonces es algo que me confirma a mí que estamos haciendo las cosas bien, porque si no perdemos esta alegría, ese gozo de Dios, está bien, es la confirmación de Dios que podemos seguir adelante. Después podemos ver el siguiente versículo, que es el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos como todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ajá. La carta era para la iglesia de Dios. Se le llama así porque Él es el arquitecto que diseñó la iglesia. El mensaje iba dirigido a los santificados a Cristo Jesús. Entonces, la iglesia estaba situada en Corintio, pero estaba en Cristo Jesús. Me gusta mucho esta aclaración porque no precisamente era para ellos. Es importante la dirección de la carta, pero la persona de Cristo es sumamente importante. ¿Qué quiere decir un creyente? Ser un creyente, un cristiano, eso lo podemos, son aquellos que están en Cristo, unidos a Cristo, y en lugar de este mundo donde uno resida,
es puramente incidental. Ahí nos podemos hacer una pregunta clave. ¿Estamos nosotros en Cristo? Y podemos buscar en Romanos, si alguien puede buscar en Romanos, es... Romanos. no, esto lo dejo para que después, porque es un tema ya, es otro estudio bíblico, es acerca de la santidad. En Romanos, el versículo 30, y ahí habla sobre la santidad. Es muy... solo leer el versículo para... Sí. Solo leerlo sin estudiarlo. Romanos, ¿cuándo? 8. Para ver, puse aquí, solo que Romanos... Una pregunta que no tiene nada que ver con el caso, Ujú. pero cuando se hace la señal de la cruz en el Padre y el Hijo, ¿por qué acá no? O sea, ¿por qué se hace eso y por qué no se hace? Porque es una tradición católica. Sí, pero ¿de dónde salió todo eso? Ese otro estudio. Estos son ritos que tienen los católicos. Sí, son ritos. Ritos. A mí siempre me dijeron, va a pasar por la iglesia, tiene que saludar. Bueno, y pasar por la iglesia. Sí, pero ya nosotros no lo hacemos. Claro, entonces por eso es que yo digo, ¿por qué? Rito es rito, como una costumbre. Porque, bueno, no, ni no molesto más. ¿Lo tiene, Romano cuánto? No, solo tengo aquí, es que para ver. ¿Será Romano 8:30? La epístola de Romanos. Que dice, y a los que predestinó, a eso también llamó, ¿será ese? No. Es sobre la... Les puedo leer esto. Dice, pero Pablo pues llamó a aquellos cristianos los santificados en Cristo. La palabra santificación se usa en varias maneras diferentes, como se pueden ver en Romanos, en la epístola de Romanos. Hay una santificación en cuanto a la posición de creyente en Cristo. Es que todo aquel que cree en Cristo es santo. No somos santos por las cosas, por las acciones, no somos santos por las cosas que hagamos, sino porque Cristo nos ha permitido ser santos, es por la salvación. Dice, así que cuando esta palabra figura unida a Dios el Padre, o a Dios el Hijo, el Señor Jesucristo se usa generalmente en este aspecto, en la posición de creyente. Ahora, cuando la santificación aparece relacionada al Espíritu Santo, entonces se refiere a la santificación práctica. En el versículo 30, que vemos que Dios ha hecho que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Él es pues nuestra santificación. Eso es más que nada de lo que habla Romanos, ahí está muy resumido. Seguimos. Ajá. Luego podemos ir y continuar el versículo 3. Mami, el 3. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí este era el saludo que Pablo siempre usó. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque gracia y paz a vosotros. Y es la gracia, no, pues sí, de agradecer, pero es la gracia de Dios en nosotros. Amén. Y paz. Entonces dice que gracia es charis, que es una forma de saludar en griego. Y paz, que es la palabra que se usa en hebreo, shalom. Shalom. Una forma de saludo en el mundo religioso. Pero Pablo
combinó las dos palabras y la elevó a un nivel máximo, usándolas siempre. Y es como parte de representación de esa salvación que nosotros hemos recibido a través de la gracia. Después podemos leer el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es en Cristo donde nosotros recibimos nuestra bendición. En la carta de los Efesios, que podemos leerlo en Efesios 1, versículo 3. No sé qué. Efesios 1, versículo 3. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí. Aquí Cristo en su título, mientras que Jesús en su nombre humano, Cristo es literalmente ungido, que es la apelación oficial del Salvador, largamente esperado. Es importante decir que Cristo Jesús, en vez de Jesús, esa es otra cosa, que muchas veces usamos el Cristo Jesús o Jesucristo. Pablo siempre lo usó de Cristo Jesús, a hacerse referencia que él había conocido a Cristo después de su crucifixión, de haber resucitado. Entonces, por eso si leemos vamos a ver que Pablo era el único que casi siempre lo mencionaba como Cristo Jesús. Yo no sabía ese detalle. Haciendo referencia a eso, como él lo había conocido después que era el Cristo. Ok, leamos el versículo 5. Sí, Matías. Yo leo el versículo. Porque en todas las cosas fuiste El 5. 6. Sí, el 5. El Ok, 5. sigue. Fuiste encarecido en él. Él en toda palabra y en toda ciencia. ¿Así? Amén. No entendí. Sí, entonces dice, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo. Me gusta cuando la Biblia dice, pues, en todo. Él no nos dio poquito. Es que nuestra riqueza, a veces cuando la Biblia habla así, que los hermanos, nosotros leemos, que habla de riquezas y todo, nosotros de una vez pensamos a la riqueza terrenal. Plata, y no es así. Viste, y nosotros somos bendecidos con las riquezas en gloria. O sea, la riqueza es tener a Cristo en nuestra vida, tenerlo a Él, no es cosa material. Porque Jesús también una vez dijo, los pobres lo vamos a tener siempre entre nosotros. ¿Por qué? Entonces la riqueza que habla la Biblia, cuando habla de riqueza, se habla ya de una cosa muy abstracta. Se habla como la riqueza en gloria, como la relación que tenemos con Dios, esa paz, esa tranquilidad, no obstante a los problemas, a las dificultades, a los problemas familiares, a la economía, a la enfermedad. Cuando tú estás enfermo o cuando estás mal económicamente, cuando tienes deuda, y tú puedes tener esa paz y esa tranquilidad, oye, eso no tiene precio. Eso es una riqueza. O sea, a veces confundimos esas riquezas de las cuales habla la Biblia con riquezas meramente materiales. Y en realidad no. Y yo me voy al punto de que nunca nos va a hacer falta nada. Si vemos, podemos estar en situaciones bien apretadas, bien difíciles, pero siempre tenemos lo necesario. Dios cuida de nosotros. Nunca nos deja solos. Nunca nos deja solos. No, ni padecer, ni sufrir la necesidad
que David lo dijo, que yo soy un viejo y nunca he visto un hijo de Dios que mendigue pan, ni su Amén. descendencia desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Ahí está. Entonces hay que tener siempre la fe y la certeza que en un momento de debilidad, de falta de dinero, de alimentos, el Señor nos sustenta siempre. Él busca la manera, Él busca siempre el modo. Sí, y siempre van a estar digamos que las puertas abiertas para salir adelante de las situaciones en las que estamos. Él siempre abre puertas. Es que cada problema tiene al lado la solución, si no, no se llama problema. Exacto. Sí. Entonces sí, habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Esto se refiere el apóstol Pablo cuando dijo en la carta de los colosenses, no sé si lo tienen ahí, si quieren buscarlo, Colosenses 3. Tesalonicenses. Colosenses. Eso está todo junto ahí. Colosenses 3. 16. Ok. Dice, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Y es bonito porque es lo que estamos haciendo nosotros. El Señor nos ha bendecido, nos ha enriquecido en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Amén. Pero dice Colosenses que porque Cristo habita en abundancia en nosotros, debemos enseñarnos entre nosotros y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Y qué bonito que de verdad continuemos con estos estudios, que podamos seguir fortaleciéndonos, compartiendo todas estas palabras para ir creciendo espiritualmente, y que cuando cometamos un error tengamos el amor para ayudarnos unos a otros. Porque es bonito. Y yo pensaba eso, a veces uno se ofende cuando le hacen ver un problema, o no, que uno ha cometido un error, pero es de la forma en que se lo hacen ver. Entonces, si a uno se lo hacen ver con amor, es fácil para uno aceptar que uno está cometiendo ese error y corregirlo. Pero si a mí me acusan y me hacen ver mal, o me doy cuenta por un hermano que otro hermano dijo, es cuando no me corrijo, más bien me están provocando a actuar mal. Entonces, qué importante es el amor en todo, y que podamos nosotros exhortarnos con amor. Es que por eso hay la palabra y el Señor nos enseña que el único que da amor realmente es Dios. Porque hay algo muy fundamental. El hombre, no hombre como tal, la especie del ser humano, siempre va a dar el mal, no el bien. Porque nosotros estamos diseñados y vinimos diseñados, ¿me entiendes? Ya somos pecaminosos, ya la palabra lo dice. Estamos pecaminosos, nosotros somos ya No vinimos diseñados, fue Adán que sí, pero bueno, vinimos pero, diseñados sí, para el bien. pero que estoy diciendo que ya nosotros somos del mismo pecado, ¿me entiendes? Sí, Entonces, como sí, somos del mismo verdad. pecado, ya el mal es que es nosotros. Y a veces, por ser humanos que somos, pensamos que la otra persona nos va a dar un amor, ¿sabes? Que es el amor, que no va, y esto negativo en ese aspecto. Por eso que la palabra dice que a Dios es el único que puede dar amor. El amor verdadero viene de Dios. Por eso que... Sí, y el amor, bueno, viene de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, qué bonito, Es porque Pablo nos una exhorta. rama del fruto.
porque Sí. el fruto es todo junto. Sí, ajá. Esto es lo que aquí en Corintios Pablo está exhortando, que busquemos esos dones del Espíritu Santo, que no hay solo uno, que hay más dones. Pero y que primero el amor, porque teniendo todos esos dones y no tienes amor no te sirve de nada, dice. sí, Si entonces, tú, a un paréntesis que hago, perdónenme. Si ustedes ven en Corintios 13, no lo voy a leer, solo vamos en 1 Corintios 13, que mira, 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales, ¿verdad? Pero yo necesito que leamos esto. ajá. El último capítulo, el último versículo de Corintios 12, ¿quién lo lee? Léelo, tú no lo tienes. Pero jurad, por los dones Claro y mejores, fuerte, por favor. pero jurad, pues los dones mejores, mayor vuestro un camino aún más excelente. Procurad pues los dones mejores. De estos dones que están en el capítulo 12, son dones fuertes y poderosos. Y nosotros lo podemos tener varios de esos si queremos. Por eso dijo, procurar los dones mejores. Pero, dijo, yo le voy a mostrar un camino más excelente que todos esos dones. Entonces, nos lo da en el capítulo 3, el camino más excelente. O sea, él nos dice, procura los dones y todo está bien, pero yo le voy a dar un camino más excelente que todos esos dones. Y mira que los dones son dones, pero Pablo dijo, yo le voy a dar un camino más excelente que esos dones. ¿Qué fue? La preeminencia del amor. Entonces, dice, el primero del 14, el 14, ¿qué dice el versículo primero del 14? Mami, 14, el versículo primero. De 2 Corintios. Sí, ese primero versículo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ok, ¿viste? Entonces, Vanessa, él primero nos dice, mira, hay una cosa, una lista de dones que deben estar en ustedes y que ustedes lo deben buscar para el crecimiento de la obra de Dios, para el beneficio de la obra, todo eso, para la edificación. Pero yo te voy a mostrar un camino mejor que eso, es la preeminencia del amor. Entonces, ahí, si tú lees la preeminencia del amor, si yo hablo lengua humana y angélica, pero no tengo amor, nada me sirve. Vengo a ser como un metal que resuena. Eso es una gente con una lata que hace solo ruido, pero no hace nada. Eso es si tú no tienes amor. Entonces, ya el 14, porque hizo como un paréntesis, espérate, te habló de los dones, pero espérate, no, esta gente tiene que saber algo más importante. Y después que él dijo eso, dijo, procurar, dice, seguir el amor primero y procurar los dones espirituales. O sea, lo metí porque Sí, está hablando. no, importante. Y ya. Sí, y es eso, parte fundamental. No sé cómo comenzar, pero nunca Pero, sé cómo pero el terminar. 13, escúchame. Ujú. Pero el 13 dice del 12, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ajá. Y no es el amor humano, el amor, El amor de Dios. porque hay gente que ama de verdad y que quiere mucho y todo y que dan lo que sea por una persona, pero ese es un amor humano. Ahí se está hablando del amor de Dios y que desciende en nuestros corazones, porque si nosotros estamos llenos del amor de Dios, vamos a perdonar, vamos a amar de verdad, vamos a ser tolerantes. El fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en nuestra vida cuando estamos llenos de ese amor, tenemos compasión, tenemos benignidad, tenemos dominio propio. Hay que procurar ser llenos del amor de Dios. Sí, la evangelización que usted mandó en el grupo, la reciente, precisamente habla de eso. Me gustó mucho. La predicación Sí. de Harrigan, Sí, Repite. este moreno. Sí. Ok. Sí, Yo no lo leí. precisamente Yo nada más te lo mandé, pero esas yo no lo he cosas. visto. Y hablaba eso, de qué sirve todos estos dones en la iglesia si no hay amor. Entonces hablaba de para qué el amor si nos criticamos unos entre otros, los dones si Es nos una criticamos, contradicción feísima. si hablamos mal,
Todas estas cosas que de verdad en la iglesia que suceden porque están los dones, pero no hemos buscado este amor, no prevalece el amor en la iglesia. Está el apego que es que me gusta estar con esta persona, a esta persona la quiero, con esta, pero no está el amor. Entonces nos apegamos a las personas porque tenemos algo en común, pero no estamos viviendo en amor. Viviendo el amor. Amén. Ok. Sigamos con el otro versículo que es el 6. Ajá. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dice aquí Pablo insiste que los problemas de la iglesia, que los problemas que tenía la iglesia aquí estaban dominados por su naturaleza física y pecaminosa. Entonces, por las cosas del pecado. Ellos se habían ocupado en un solo don. Y Pablo, en esta misma carta, les dijo que él no quería que se limitaran a practicar un único don, porque había muchos dones. Y Pablo quiere que todos esos dones se manifiesten en la iglesia. Amén. También les dijo aquí, mientras esperéis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto quería decir que debemos estar ocupados en Cristo constantemente. No el día de la llegada de Cristo, sino durante todo el momento. Debemos ocuparnos en Jesucristo. Debe ser nuestra primera preocupación, estar ocupados en Cristo. Y ya terminemos con el 8, versículo 8. El 7 y el 8 De tal manera que a nada falte de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora aquí dice irreprensibles. Y esta fue otra palabra que quise buscar. Y dice aquí irreprensibles o irreprochables. Es que no se necesita ser reprendidos o corregidos, amonestados. Tenemos que buscar esto. Siempre va a haber alguien que nos encuentre o que nos busque o nos provoque. Estos prójimos que no colaboran. Siempre va a haber alguien, especialmente cuando saben que somos cristianos. Hay mucha gente que trata de buscar cómo decir, hombre, estos que se creen tan santos o se creen cristianos o ven los cristianos. Es muy importante para nosotros tener mucho cuidado en esto, en que seamos irreprensibles. ¿Tentación? ¿Qué? No. Que te buscan porque vos sos cristiano y a chichonear. Sí, te tientan para Sí, la provocarte. tentación. Tienes que recordar Por que eso- estamos hermano. Ahí sí tiene que presionarte. Debemos, es por eso dice Pablo que debemos de ser dignos que no debemos de ser dignos o merecedores de culpa. Entonces debemos de tratar siempre de estar libres de culpa. Tienes que tragar y seguir. No es fácil, pero No es fácil. con No. Dio se lo possiamo fare. Eso. Y ya Nada es fácil. para finalizar, solo tengo dos preguntas que me encontré importantes acá. Que es que, Una para Juan y una para Matías. no, para todos nosotros, que debemos de hacérnoslas nosotros, Ok. interiorizarlas Nada fácil. y meditarlas. Si realmente estamos preparados para encontrarnos con Jesucristo en este momento, si pensamos en este momento, ¿estamos listos para este encuentro con Jesucristo? Yo me agarro de la falda de mi mamá. ¡Qué maravilloso! No, ella no usa falda. ¿Y cuál es nuestra condición?
para estar presentes ante Dios, que eso también es muy importante. Igualmente, ¿Qué sería condición? Tu condición espiritual, ¿no? Condición. sí, ¿cuál es tu condición en ¿Cómo este que? momento ante Dios? Yo estoy preparado ya de hace rato, pero Va a morir de no ha ver. tocado. Está preparado para morir, pero para irte con el Señor está preparado. Es otro discurso. Es otra cosa. Pero creemos que sí somos salvos por fe, Sí, por sí. gracia, a través de la fe. Ahora en la condición Jesucristo. no lo sé. No, y entonces no, nada más les leo esto. Ok, es dirigirnos a Dios en oración y decirnos y sentirnos como pecadores. Decirle que necesitamos de su amor y su misericordia, porque sabemos que siempre este sentimiento nuestro y ante Dios somos pecadores. Entonces no es que ya porque Él murió yo estoy libre de pecado. Yo cada día debo de arrepentirme y pedir perdón por mis pecados. Y no solo pedir perdón por los pecados de mis ancestros. Entonces, qué importante es buscar este momento, arrodillarnos o buscar esa presencia con Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, pedir misericordia y acercarnos a Él. Esto era algo de que identificó a Pablo siempre, que era la intimidad con Cristo Jesús. Pablo tenía una intimidad muy estrecha con Él. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hay una película muy bonita, voy a buscarla y la voy a compartir, de Pablo. Este fue uno, creo que fue Actos o Hechos de los Apóstoles, que habla de la transformación de Pablo. Y cuando yo lo leí me encantó, realmente fue algo. Hay dos cosas de la Biblia que me han gustado mucho, y fue la conversión de Pablo y la elección de Saúl, como Dios eligió a Saúl. Esas cosas fueron que realmente a mí me encantaron de la Biblia. Yo sé que cada uno tiene Su versículo, su paso preferido. Sí, para mí esas dos han sido que recuerdo desde el día que lo leí, que son importantes para mí, que siempre hacen referencia a algo, que Lo que te siempre identifica. me portan a ese momento porque fue especial para mí, o vi que fue un momento, un acontecimiento muy especial. Entonces, les voy a compartir la película y lo dejamos aquí. Para mí en estos 8 capítulos está toda la carta de los Corintios, porque más adelante va a estar desarrollada cada punto más a fondo, y los invito a que lo estudien, que lo puedan seguir estudiando. Amén, excelente, gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, grandemente a Vanessa y siga dándole el conocimiento, Señor, para desarrollar tu palabra con sabiduría y autoridad, Padre. Gracias, Señor, por ella. Bendícela, bendice en su casa, Señor. Haz que estos conceptos, Señor, penetren en nosotros y porten frutos, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.